5 years, you have this epidemic that begins relatively localized and gets bigger and bigger and bigger. And it doesn't seem to be particularly selective. It still seems to kill indiscriminately, at least in the early stages. You know, we have no comprehension of what the horror and panic must have been like. So fear of the plague is an absolute fear. If you catch it, you'll die. Vamos a sumergirnos de lleno. Plaga de Atenas. En el abrasador verano de 430 a.C., en el contexto de la brutal guerra del Peloponeso, Atenas se enfrentó a un enemigo más insidioso que los espartanos acampados fuera de sus murallas. Una plaga invisible arrasó la ciudad superpoblada, cobrando la vida de aproximadamente un tercio de sus habitantes, alterando el curso de la historia. La guerra había obligado a miles de personas del campo a refugiarse en Atenas, buscando protección tras sus formidables murallas largas. La ciudad, no preparada para tal afluencia, se convirtió en un crisol para la enfermedad. El historiador Tucídides, quien sobrevivió, proporcionó un relato desgarrador de los hechos. Describió la aparición repentina de fiebre, enrojecimiento de los ojos, gargantas sangrientas y aliento fétido. Las víctimas sufrían de tos violenta, vómitos y la piel cubierta de pápulas y úlceras. Tormentosos por la sed incontrolable, se arrojaban a las cisternas en busca de alivio, solo para no encontrar ninguno. Muchos sucumbieron en cuestión de días, mientras que otros quedaron con secuelas a largo plazo como pérdida de la vista o extremidades. El pánico y la desesperación invadieron la ciudad. Los rituales tradicionales y las prácticas funerarias fueron abandonados, ya que los muertos y moribundos desbordaban las capacidades. La gente vivió el momento, entregándose a los excesos, mientras el miedo a la muerte disolvía las normas sociales y las restricciones morales. La anarquía creció. El respeto por los dioses disminuyó, ya que los atenienses cuestionaban la benevolencia o existencia de sus deidades. La plaga no perdonó a nadie, afectando tanto a ricos como a pobres, incluso cobrando la vida de Péricles, el venerado líder que había guiado a Atenas hacia su edad de oro. Los médicos estaban desconcertados, siendo a menudo los primeros en morir debido a su exposición. Los remedios y las oraciones resultaron inútiles. Las observaciones de Tucídides sugirieron una comprensión temprana de la inmunidad. Señaló que aquellos que se recuperaban podían cuidar a los enfermos sin volver a enfermarse. A pesar de esto, la causa seguía siendo un misterio. Desde entonces, han surgido diversas teorías, desde la fiebre tifoidea, una hipótesis respaldada por el análisis del ADN de la pulpa dental, hasta las fiebres hemorrágicas virales similares al ébola, pero ninguna concluyente. El impacto de la plaga en Atenas fue profundo. Militarmente, debilitó la capacidad de la ciudad para librar la guerra, ya que la mano de obra disminuyó y la moral cayó en picada. El costo psicológico erosionó la confianza de una sociedad que se enorgullecía de su racionalidad y orden. Políticamente, condujo a la inestabilidad y al ascenso de demagogos, ya que la población se desilusionó con el liderazgo tradicional. Sudor inglés. A finales del siglo XV y principios del XVI, Inglaterra estuvo bajo el yugo de una enfermedad misteriosa y aterradora conocida como la enfermedad del sudor. A diferencia de la peste u otras enfermedades conocidas, esta dolencia aparecía de repente, se propagaba rápidamente y a menudo resultaba fatal en pocas horas. Su naturaleza rápida y letal dejó una impresión duradera en la psique nacional, sembrando el miedo tanto en ricos como en pobres. El primer brote coincidió con un cambio político significativo. La llegada de Enrique Tudor en 1485, quien se convirtió en el rey Enrique VII,
tras derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth. La enfermedad parecía seguir a su ejército desde Francia, lo que llevó a algunos a especular sobre orígenes sobrenaturales o incluso de guerra biológica. Sin embargo, su causa sigue siendo elusiva. Los síntomas comenzaban de forma abrupta con un sentimiento abrumador de aprensión, seguido de escalofríos severos, mareos y dolores de cabeza. Esto era rápidamente sucedido por sudoración intensa, fiebre alta, palpitaciones y deshidratación. Sorprendentemente, no había erupciones en la piel, lo que la diferenciaba de otras fiebres de la época. La muerte podía ocurrir en tan solo 3 horas, con la mayoría de las muertes sucediendo dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas. La enfermedad del sudor atacó en varias ocasiones, con epidemias notables en 1485, 1508, 1517, 1528 y 1551. Durante el brote de 1528, la enfermedad se extendió más allá de las fronteras de Inglaterra, afectando partes de Europa, aunque no tan severamente. Su imprevisibilidad y alta tasa de mortalidad causaron pánico generalizado. Iglesias, mercados y tribunales quedaron desiertos. El rey Enrique VIII, conocido por su miedo a las enfermedades, cambiaba de residencia con frecuencia para escapar del contagio, implementando estrictas medidas de aislamiento. El entendimiento médico de la época era limitado. Los médicos atribuían la enfermedad a la miasma, vapores venenosos o aire malo, y recomendaban evitar ambientes húmedos. Los tratamientos eran rudimentarios, enfocándose en inducir sudoración a través de mantas pesadas y habitaciones calientes, lo que irónicamente exacerbaba la deshidratación de los pacientes. También se empleaban remedios herbales y sangrías, con poco éxito. A pesar de su gravedad, la enfermedad del sudor desapareció misteriosamente después del brote de 1551, sin volver jamás. Las teorías sobre su causa incluyen una cepa virulenta de la gripe, una infección por hantavirus proveniente de roedores o una fiebre hemorrágica viral desconocida. La ciencia moderna aún no ha dado una respuesta definitiva, en gran parte debido a la falta de muestras biológicas y registros detallados. Elefantiasis a través de la historia. En la historia médica antigua, pocas condiciones evocan una imagen tan vívida e inquietante como la elefantiasis. Esta enfermedad, caracterizada por una hinchazón extrema de las extremidades y otras partes del cuerpo, recibe su nombre de la palabra griega elephas, que significa elefante, debido a la piel gruesa y áspera que se asemeja a la piel de estos majestuosos animales. Aunque la elefantiasis a menudo se asocia con la filariasis linfática, una infección parasitaria transmitida por picaduras de mosquitos, sus raíces se extienden profundamente en tiempos antiguos, revelando una compleja red de implicaciones sociales, culturales y médicas que han afectado a innumerables vidas. Las primeras referencias a afecciones que se parecen a la elefantiasis se remontan a textos antiguos, como el Sushruta Samhita, escrito alrededor del 600 a.C. Esta obra fundamental de la medicina ayurvédica describe diversas enfermedades de la piel y deformidades que probablemente incluyen condiciones similares a la elefantiasis. Los médicos antiguos documentaron meticulosamente los síntomas, sugiriendo una conciencia de la enfermedad mucho antes de que la ciencia moderna pudiera explicar sus causas. La elefantiasis es causada principalmente por infecciones de gusanos filáricos, particularmente Buchereria bancrofti, que obstruyen el sistema linfático y conducen a un edema severo, o hinchazón. En las comunidades antiguas, el impacto de la elefantiasis iba mucho más allá de los síntomas físicos. Las personas que sufrían de esta afección a menudo enfrentaban el ostracismo social y el estigma,
lo que se veía agravado por la falta de comprensión sobre los orígenes de la enfermedad. En muchas culturas, las deformidades visibles eran percibidas como un signo de castigo divino o de fallos morales, lo que conducía al aislamiento de la familia y la comunidad. Este estigma era particularmente pronunciado en las sociedades donde la apariencia física tenía gran importancia para el estatus social. Aquellos con extremidades hinchadas eran frecuentemente vistos con sospecha y miedo, lo que conducía a una vida marcada tanto por el sufrimiento físico como emocional. Las consecuencias de la elefantiasis en los individuos eran profundas. En las sociedades agrarias, la capacidad para trabajar era primordial. Una persona con hinchazón extrema y malestar enfrentaba grandes desafíos para realizar tareas diarias, lo que podía resultar en la pérdida de medios de subsistencia y mayor marginación. Además, el costo psicológico de vivir con una deformidad visible era inmenso. Muchas personas experimentaban depresión y ansiedad, agravadas por el aislamiento social y el miedo al rechazo de sus semejantes. A medida que avanzaron los siglos, la comprensión de la elefantiasis se volvió más matizada, especialmente con el advenimiento de la medicina moderna en el siglo XIX. La conexión entre la enfermedad y los gusanos filáricos fue establecida mediante la investigación científica, culminando con el descubrimiento de que el vector de transmisión era el mosquito. La plaga de Baile de 1518. En el verano de 1518, los residentes de Estrasburgo en el Sacro Imperio Romano Germánico fueron testigos de un brote sin igual, la plaga de Baile. Todo comenzó de manera inconspicua cuando Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar fervientemente, sin música ni aparente alegría. En pocos días, decenas de personas se unieron a ella y en un mes, el número creció a alrededor de 400 personas, todas bailando de manera incontrolable bajo el calor abrasante. Estos danzantes no disfrutaban del movimiento. Sus rostros se contorsionaban de angustia, sus pies sangraban y parecían estar impulsados por una fuerza invisible. Muchos se derrumbaron de agotamiento y algunos, según se reportó, murieron de derrames cerebrales o ataques al corazón. El fenómeno desconcertó a las autoridades y médicos, quienes luchaban por encontrar una explicación o remedio. En esa época, la superstición y la creencia religiosa influían fuertemente en las interpretaciones de tales eventos. Algunos pensaron que los danzantes estaban afligidos por una maldición de San Vito, el patrón de la epilepsia y los danzantes. Para apaciguar al santo, las autoridades de la ciudad inicialmente fomentaron el baile, esperando que al proporcionar música y espacio, se curaran los afectados. Construyeron un escenario y contrataron músicos, lo que, sin saberlo, alimentó la manía. A medida que más personas sucumbieron, el pánico se extendió. Las teorías sobre la causa variaban desde posesión demoníaca hasta sangre sobrecalentada. Los médicos prescribieron descanso y sangrías, pero sin éxito. La ciudad finalmente prohibió la música y el baile, haciendo cumplir el edicto con guardias. Aquellos que seguían bailando fueron llevados en procesión a un santuario dedicado a San Vito, donde oraron por su liberación. La plaga de Baile de 1518 tuvo importantes implicaciones sociales. Exponía los límites de la medicina y el gobierno contemporáneos. Desafiaba las nociones de espiritualidad y autonomía corporal, y destacaba el profundo impacto del estrés social en la salud mental. El evento también influyó en obras artísticas y culturales, inspirando pinturas, literatura y estudios sobre el comportamiento colectivo. Finalmente, el baile cesó después de varias semanas, de manera tan abrupta como había comenzado.
La ciudad volvió a la normalidad, pero el recuerdo del extraño episodio persistió. La plaga de baile sigue siendo un fascinante estudio de caso histórico que nos recuerda las complejidades de la mente humana y las formas en que los factores culturales, ambientales y psicológicos pueden intersectarse para producir fenómenos extraordinarios. Delirio del vidrio. El delirio del vidrio fue un fenómeno psiquiátrico peculiar que surgió en Europa durante la Edad Media tardía y persistió hasta el inicio del período moderno, aproximadamente entre los siglos XV y XVII. Las personas afectadas por esta condición mantenían la creencia inquebrantable de que estaban hechas de vidrio, un material tanto apreciado como frágil. Este delirio les hacía temer que cualquier movimiento repentino o contacto físico pudiera hacer que se rompieran en pedazos. Uno de los casos más prominentes fue el del rey Carlos VI de Francia, también conocido como Carlos el Loco. Nacido en 1368, Carlos ascendió al trono a una edad temprana y inicialmente disfrutó de un período de gobierno estable. Sin embargo, a partir de sus veintitantos años, experimentó episodios de enfermedad mental que interrumpieron cada vez más su reinado. Entre sus muchos delirios, Carlos se convenció de que su cuerpo estaba hecho de vidrio. Tomaba precauciones extremas para evitar romperse, como coser barras de hierro en su ropa para reforzarse y evitar cualquier contacto físico con otros. Su miedo era tan intenso que, según se reportó, se sentaba inmóvil durante horas, aterrorizado de que cualquier movimiento pudiera ser catastrófico. El impacto del delirio de Carlos se extendió más allá de su sufrimiento personal. Su incapacidad para gobernar de manera efectiva condujo a la inestabilidad política, luchas de poder entre la nobleza y reveses en la Guerra de los 100 Años contra Inglaterra. La fragilidad del rey se convirtió en un símbolo de una nación fracturada, y sus súbditos veían su condición con una mezcla de lástima, miedo y frustración. La falta de comprensión sobre las enfermedades mentales en esa época significaba que había pocos tratamientos efectivos, y los médicos reales solo podían ofrecer remedios rudimentarios basados en la teoría humoral. El delirio del vidrio no se limitó a la realeza. Los informes de eruditos, nobles y comerciantes que sufrían de la condición sugieren que era más común entre las clases educadas y adineradas. En una sociedad donde el vidrio era un material raro y valioso, usado en los intrincados vitrales de las catedrales y delicados cálices, simbolizaba tanto transparencia como vulnerabilidad. El uso creciente del vidrio en el arte y la arquitectura pudo haber influido en la manifestación del delirio, ya que los individuos proyectaban sus ansiedades sobre un material admirado y temido por su fragilidad. La literatura de la época refleja la resonancia cultural del delirio del vidrio. Miguel de Cervantes, el famoso autor español de Don Quijote, escribió un cuento corto titulado El licenciado Vidriera, publicado en 1613. El protagonista, Tomás Rodaja, es envenenado con una droga peligrosa y, tras su recuperación, cree que se ha convertido en un ser de vidrio. Aunque se hace famoso por su aguda inteligencia y observaciones ingeniosas, su delirio lo lleva al aislamiento, ya que evita el contacto humano para prevenir la rotura. Cervantes utiliza al personaje para explorar temas de genialidad y locura, destacando cómo la sociedad sensacionaliza y margina a aquellos con enfermedades mentales. Epidemias de Cocolistli. Tras la conquista española, los pueblos indígenas de México enfrentaron no solo la subyugación, sino también catastróficas epidemias que diezmaron sus poblaciones. Las más devastadoras fueron las epidemias de Cocolistli del siglo XVI, particularmente las de 1545 y 1576.
Cocolisli, que significa pestilencia en náhuatl, se refería a una enfermedad misteriosa que causó una mortalidad generalizada sin precedentes en la historia de la región. Los síntomas, registrados tanto por cronistas españoles como por relatos indígenas, incluían fiebre alta, dolor de cabeza severo, sangrado por los ojos, nariz y boca, y orina oscura. Las víctimas sufrían intensos dolores abdominales, vómitos y ictericia. La enfermedad progresaba rápidamente, resultando a menudo en la muerte en 3 o 4 días. Estas epidemias tuvieron un impacto asombroso. Se estima que la población indígena de México cayó de unos 22 millones en el momento del contacto europeo a menos de 2 millones a finales del siglo XVI. La magnitud de la muerte provocó un colapso social en muchas áreas, con comunidades incapaces de mantener la producción agrícola o las estructuras tradicionales de gobierno. Las causas de las epidemias de Cocolistli han sido objeto de un extenso debate. El momento coincidió con períodos de sequías severas y estrés climático, como indican los datos de los anillos de los árboles. Tales condiciones podrían haber facilitado la proliferación de poblaciones de roedores y los patógenos que transportaban. Estudios científicos recientes han propuesto que una forma de fiebre hemorrágica viral, posiblemente un hantavirus indígena, fue la responsable. El análisis de ADN de los restos de las víctimas ha indicado la presencia de Salmonella enterica, lo que sugiere que la fiebre tifoidea podría haber sido una causa potencial. La introducción de enfermedades del Viejo Mundo, como la viruela y el sarampión, contribuyó indudablemente a los descensos demográficos, pero las epidemias de Cocolistli parecen distintas por su sintomatología y letalidad rápida. La interacción entre factores ambientales, la desnutrición debido a las fallas en las cosechas y los disturbios sociales derivados de la colonización probablemente empeoró la situación. Para los pueblos indígenas, las epidemias fueron devastadoras, no solo físicamente, sino también espiritualmente y culturalmente. Los curanderos tradicionales y los líderes religiosos fueron impotentes ante la enfermedad, lo que condujo a crisis de fe y la erosión de las costumbres. Los españoles, por su parte, interpretaron las epidemias como un castigo divino o una herramienta para someter a las poblaciones resistentes, afianzando aún más la dominación colonial. Las escaseces laborales derivadas del colapso poblacional tuvieron consecuencias económicas significativas. El sistema de encomienda español, que dependía del trabajo indígena, se desplomó, lo que llevó a cambios hacia la esclavitud africana y modificaciones en las políticas coloniales. La catástrofe demográfica remodeló el panorama social y cultural de México, con implicaciones a largo plazo para el desarrollo de su sociedad. El fuego de San Antonio. En la Edad Media, a través de las vastas llanuras de Europa, acechaba una amenaza silenciosa entre los campos dorados de centeno. Esta amenaza era el ergotismo, una condición aterradora también conocida como el fuego de San Antonio. El nombre en sí evoca las agonizantes sensaciones de ardor que las víctimas soportaban, como si fueran consumidas por una llama inextinguible. El ergotismo era causado por el consumo de granos, especialmente el centeno, contaminados con el hongo Claviceps purpurea, que producía alcaloides potentes que afectaban el sistema nervioso y los vasos sanguíneos. La afección se manifestaba en dos formas: el ergotismo convulsivo y el gangrenoso. El ergotismo convulsivo se caracterizaba por espasmos musculares severos, alucinaciones, convulsiones y psicosis. Las víctimas podían retorcerse y contorsionarse de maneras antinaturales, con las extremidades sacudiéndose de forma incontrolable
mientras sus mentes se perdían en alucinaciones vívidas. En el ergotismo gangrenoso, el flujo sanguíneo hacia las extremidades se veía restringido, lo que causaba sensaciones de ardor, la muerte de los tejidos y, finalmente, la negrura y pérdida de las extremidades. El sufrimiento era inmenso. Las extremidades podían caerse espontáneamente y el dolor era tan intenso que se comparaba con ser quemado vivo. Los brotes eran a menudo generalizados y devastadores. En el año 944 d.C., en la región de Aquitania, en Francia, miles de personas murieron a causa de una epidemia de ergotismo. Los afectados buscaban alivio en los santuarios dedicados a San Antonio el Grande, un monje cristiano conocido por sus milagros de curación. La Orden de San Antonio, fundada para cuidar de los afectados, estableció hospitales donde los pacientes eran atendidos con remedios herbales y cuidado espiritual. Los monjes fueron de los pocos que reconocieron que la dieta jugaba un papel, proporcionando a los pacientes pan de trigo puro en lugar de pan de centeno. Las conexiones entre el ergotismo y el grano contaminado no se entendían en la antigüedad. El fenómeno estaba envuelto en superstición e interpretación religiosa. Algunos creían que era un castigo divino por los pecados, mientras que otros pensaban que era obra de brujas o fuerzas demoníacas. Los síntomas extraños coincidían con los miedos contemporáneos hacia la brujería, lo que ocasionalmente conducía a casas de brujas y ejecuciones de personas inocentes culpadas de las aflicciones. Pueblos enteros podían verse afectados, interrumpiendo la agricultura y el comercio. Temiendo el contagio, las comunidades podrían evitar a los enfermos, dejándolos sufrir solos. Sin embargo, en algunos casos, la experiencia compartida de la aflicción unió a las personas, fomentando la compasión y avances en el cuidado comunitario. La comprensión médica evolucionó lentamente. No fue hasta los siglos XVII y XVIII que los médicos comenzaron a sospechar una conexión entre el consumo de centeno y el ergotismo. En 1676, el doctor Thuillier, en Francia, realizó estudios que asociaron la enfermedad con el grano ergotizado. Al promover la conciencia y mejores prácticas de almacenamiento de grano, los brotes se hicieron menos comunes. Trypanosomiasis africana. En el corazón de África subsahariana, a lo largo de las orillas de sus grandes ríos y los bordes de sus vastas sabanas, un insecto aparentemente inocuo transporta un parásito mortal. La enfermedad del sueño, o trypanosomiasis africana, es una enfermedad causada por el parásito protozoario Trypanosoma brucei, transmitido por la picadura de la mosca tsetse. En tiempos antiguos, las comunidades africanas eran muy conscientes de los peligros que representaba la mosca tsetse. Las tradiciones orales y el conocimiento local identificaban ciertas áreas como peligrosas, a menudo denominándolas cinturones de moscas. El impacto de la enfermedad fue devastador. Inicialmente, los infectados podían experimentar fiebre, dolores de cabeza, dolores articulares y picazón. Estos primeros síntomas, aunque debilitantes, eran solo el comienzo. A medida que los parásitos cruzaban la barrera hematoencefálica, surgían síntomas neurológicos. Las víctimas sufrían confusión, alteraciones sensoriales y mala coordinación. La fase más distintiva y angustiante fue la alteración del ciclo del sueño. Las personas experimentaban episodios incontrolables de sueño durante el día y de insomnio por la noche, lo que dio origen al nombre de la enfermedad del sueño. A medida que la condición progresaba, la degradación mental era inevitable. Alucinaciones, comportamientos agresivos y episodios psicóticos desgarraban el tejido social, mientras las familias luchaban por cuidar a los miembros afectados que ya no los reconocían.
sin tratamiento, la enfermedad era invariablemente fatal. La exploración europea y la expansión colonial en el siglo XIX atrajeron nueva atención hacia la enfermedad del sueño. Las potencias coloniales, impulsadas por el comercio y la extracción de recursos, penetraron más profundamente en el continente, encontrando la enfermedad de primera mano. Los brotes entre el personal colonial y las devastadoras epidemias entre las poblaciones indígenas motivaron investigaciones científicas. Una de las epidemias más notorias ocurrió a principios del siglo XX en Uganda, donde se estima que más de 200.000 personas murieron de la enfermedad del sueño en solo unos pocos años. La administración colonial implementó medidas drásticas, incluyendo el traslado forzoso de poblaciones, la matanza de animales salvajes que se pensaba albergaban los parásitos, y el establecimiento de campos de aislamiento, a menudo sin tener en cuenta el bienestar o los derechos de las comunidades afectadas. Comenzaron a surgir avances científicos. En 1901, el doctor Aldo Castellani descubrió los tripanosomas en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con la enfermedad del sueño, confirmando el papel del parásito. Investigaciones posteriores identificaron a la mosca tsetse como el vector. Este conocimiento condujo a estrategias de control centradas en reducir las poblaciones de moscas tsetse mediante la destrucción de hábitats, insecticidas y trampas. Las opciones de tratamiento eran limitadas y a menudo duras. Los primeros medicamentos como el atoxil tenían efectos secundarios graves, incluida la ceguera. Con el tiempo se desarrollaron tratamientos más efectivos, pero el acceso seguía siendo un desafío para las comunidades remotas y empobrecidas. La enfermedad persistió, a menudo resurgiendo cuando los esfuerzos de control disminuían debido a la inestabilidad política o las restricciones de recursos. La peste de Justiniano. A mediados del siglo VI, el Imperio bizantino bajo el emperador Justiniano I se erguía como un bastión de la civilización, con Constantinopla como su resplandeciente capital. Las ambiciones eran altas para restaurar la gloria del Imperio romano, pero un enemigo invisible surgió: la peste de Justiniano. Se cree que la peste originó en las áridas estepas de Asia Central, viajando a lo largo de las rutas comerciales hacia el Mediterráneo. En 541 llegó al puerto egipcio de Pelusio, luego se extendió rápidamente a Alejandría y por toda la cuenca del Mediterráneo. Para 542 a.C., Constantinopla estaba sumida en la plaga. La densa población de la ciudad y el bullicioso comercio facilitaron la transmisión de la enfermedad. Los relatos contemporáneos, especialmente los del historiador Procopio, ofrecen descripciones vívidas. Escribió sobre el inicio repentino de fiebre, escalofríos, delirio y ganglios linfáticos hinchados. O bubones, especialmente en la ingle, las axilas y el cuello. Las víctimas sufrían un dolor intenso y morían a menudo en pocos días. La tasa de mortalidad fue asombrosa. En su pico, la peste mató hasta 10.000 personas por día solo en Constantinopla. Los cadáveres se amontonaban en las calles, ya que el número de muertos superaba las capacidades de entierro. El emperador Justiniano ordenó fosas comunes y la eliminación de los cuerpos en el mar. Pero el volumen de muertes hacía imposible mantener el ritmo. El miedo y el pánico se apoderaron de la población. La producción agrícola cayó en picado mientras los campesinos morían o huían, lo que provocó escasez de alimentos y hambruna. La peste debilitó las fuerzas bizantinas. Las campañas para recuperar los territorios romanos perdidos fueron detenidas o abandonadas. La capacidad militar reducida dejó al imperio vulnerable a amenazas externas, incluidas las invasiones de los lombardos en Italia y las presiones del imperio persa.
La peste no discriminaba, afectando tanto a ricos como a pobres, a las poblaciones urbanas y rurales a través del Mediterráneo, el norte de África y el Medio Oriente. Las estimaciones sugieren que la pandemia mató entre 25 y 50 millones de personas, alrededor del 13 al 26% de la población mundial de la época. El agente causante de la peste de Justiniano se cree que es Yersinia pestis, la misma bacteria responsable de la peste negra del siglo XIV. El análisis de ADN de restos esqueléticos de este periodo ha confirmado la presencia de la bacteria, arrojando luz sobre los orígenes antiguos de la peste bubónica. La plaga antonina. En el cenit del poder del Imperio Romano, durante el reinado del emperador Marco Aurelio, surgió un adversario invisible, la plaga antonina. Esta devastadora pandemia, que se cree que fue viruela o sarampión, asoló el imperio entre los años 165 y 180 v.C., cobrando la vida de millones y dejando una marca indeleble en la sociedad romana. Se piensa que la plaga fue traída a Roma por soldados que regresaban de campañas en el cercano Oriente, especialmente después del sitio de Seleucia. La interconexión del imperio, que normalmente era una fortaleza, se convirtió en su talón de Aquiles, ya que la enfermedad se extendió a lo largo de las rutas comerciales y a través de los bulliciosos centros urbanos. Los síntomas descritos por el médico Galeno incluían fiebre, diarrea, vómitos, erupción cutánea y, en casos graves, pápulas y costras que cubrían el cuerpo. El impacto en la población fue catastrófico. Las estimaciones sugieren que hasta un cuarto de los infectados perecieron. Las ciudades se vaciaron a medida que los ciudadanos huían al campo, llevando sin saberlo el contagio con ellos. Las zonas rurales sufrieron debido a la muerte de trabajadores agrícolas, lo que condujo a escasez de alimentos y declive económico. La mortalidad entre los militares fue especialmente perjudicial. Con las legiones diezmadas, las fronteras del imperio se volvieron vulnerables a las invasiones de tribus germánicas y otros adversarios. Socialmente, la plaga erosionó los cimientos de la sociedad romana. Las prácticas religiosas tradicionales no lograron detener la enfermedad, lo que llevó a muchos a cuestionar a los viejos dioses y a buscar consuelo en nuevas creencias, incluido el cristianismo, que enfatizaba el cuidado de los enfermos y prometía vida eterna. Este cambio tuvo implicaciones profundas en el panorama espiritual del imperio. Políticamente, la presión fue enorme. El propio Marco Aurelio, un filósofo emperador estoico, luchó con la crisis, manejando tanto la plaga como los conflictos militares en curso. Sus meditaciones reflejan a un hombre que busca la resiliencia frente a la adversidad abrumadora. Los sistemas administrativos del imperio fueron puestos a prueba, ya que los ingresos fiscales cayeron y los gastos para alivio y defensa aumentaron. Los efectos a largo plazo de la plaga antonina fueron significativos. Algunos historiadores la consideran como un punto de inflexión, marcando el comienzo del lento declive del imperio. La pérdida de población condujo a escasez de mano de obra, alterando las estructuras económicas. El reclutamiento para el ejército se volvió desafiante, lo que llevó a la inclusión de soldados menos entrenados e incluso de bárbaros en las filas. ¿Qué opinas sobre estas locas y mortales enfermedades de tiempos antiguos? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver otro episodio. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.